Cada pasajero que sube a un taxi puede convertirse en un relato, pero muchas veces los propios taxistas terminan siendo los protagonistas. Entre calles desoladas de madrugada o en los turnos nocturnos, algunos aseguran haber visto cosas que no tienen explicación. Apariciones que piden un viaje, pero de un momento a otro desaparecen frente a tus propios ojos. Criaturas cruzando la carretera o brujas que traen una desgracia. Estas son algunas de las historias de taxistas que escucharás esta noche. Acompáñame para escuchar los relatos más perturbadores e inexplicables vividos por taxistas. Ponte cómodo o cómoda. Mi nombre es Alejandro y esto es Inframundo. Mi pasajero el diablo. Historia de terror basada en una anécdota real compartida por el taxista Alfredo Ortega. Sentí que la vida se me venía encima, que se me juntaba el cielo con el suelo. Los problemas parecían brotar de la tierra como chinches y se aferraban a uno como si quisieran dejarnos sin una gota de sangre. Mi nombre es José Alfredo Ortega. La fábrica en la que laboré la cerraron y no hubo finiquito para cubrir nuestras deudas. Así que seguí un trabajo que apenas si me daba para alimentar a mi familia. Trabajaba manejando un taxi 12 horas al día, a veces más, recorriendo calles que ya me sabía de memoria. No recuerdo cuándo fue la última vez que manejé con gusto, porque todo se comenzó a hacer rutinario. Los semáforos, caras desconocidas, monedas sudadas en la palma de la mano y el dolor constante en la espalda baja. Mentadas de madres de los pasajeros que subían enojados y todo les molestaba. En casa no encontraba descanso. Mi esposa y yo apenas podíamos vernos sin terminar molestos el uno con el otro. Nuestros 2 hijos llenaban la casa de ruido y necesidades que yo apenas podía cubrir. Como si eso no fuera suficiente, mi suegra se había ido a vivir con nosotros, después de quedar viuda por segunda vez. La casa se volvió más pequeña desde que llegó. No había tranquilidad y lo único que yo quería en esos momentos era desaparecer. No era de los que creía en cosas como apariciones. Tampoco creía en un Dios en ese tiempo, así como tampoco en el diablo. Pero siempre hay situaciones en la vida que se te presentan y comprendes que si le rezas a un Dios o invocas a un ser como el diablo, este último se hace presente. Aquella noche fue igual que todas las demás, cuando el turno estaba por terminar y apenas había tenido pasaje en la última hora. Conducía sin prisa, esperando que apareciera alguien, antes de regresar a la base e irme a mi casa. Pero rápido me di por vencido porque las calles estaban vacías y además ya me dolían las manos y la espalda. Estaba por dar la vuelta para regresar al sitio de taxis que entonces lo vi. Un hombre apareció en la banqueta y levantó la mano con calma, como si supiera que yo iba a detenerme. Algo en su forma de moverse me incomodó desde el principio. No caminaba como alguien con prisa, además que estaba bien vestido, algo raro para una persona así. Pues lo primero que me vino a la mente fue que yo tuviera varios autos para no andarme subiendo a un taxi de ruta. El hombre se subió al taxi y cerró la puerta con cuidado, con educación y no dando el portazo como los demás. Yo miré por el retrovisor y alcancé a verle el rostro.
bien afeitado y tenía una expresión tranquila, casi amable, pero sus ojos negros me hicieron apartar la mirada de inmediato. Me indicó la dirección y yo comencé a manejar. Sin darme cuenta, me perdí en mis pensamientos. Pensé en el dinero que nunca me alcanzaba, en las deudas, en el cansancio que no se quitaba ni durmiendo, en lo fácil que sería no tener que trabajar más en el taxi. El lugar donde lo llevé era la parte residencial de la ciudad, y la verdad es que sentí envidia de sus dueños y me imaginé en una casa grande, una cuenta llena de dinero y los días enteros sin levantarme temprano. El deseo de no deberle nada a nadie, pero sobre todo no estar lidiando con la presión de mi esposa y de los niños, mi suegra que estaba en casa. El hombre en el asiento se comenzó a reír, primero lentamente hasta que su carcajada se hizo estruendosa dentro del taxi. En un inicio no comprendía qué le pasaba, y fue cuando sus facciones cambiaron y se mostró tal cual era, no con los cuernos en su cabeza como lo describen, pues el diablo se muestra de maneras diferentes. Me dijo que me complicaba mucho la vida deseando vanidades como esas, deseos que otros han logrado con ciertos sacrificios. Le dije que yo no le había pedido nada, pero él contestó que sí lo había hecho y que en varias ocasiones lo había invocado. Las personas desesperadas como yo hacen bromas con otros idiotas que dicen que le venderían su alma al diablo por tener dinero, riquezas y mujeres. Las palabras tienen poder, aunque uno las tome a la ligera. Me preguntó qué era lo que yo deseaba, que era mi momento de pactar con él. Me daría lo que yo quisiera, pero a cambio tendría que darle lo que más amaba yo y el trato se cerraba. Mis manos sudaban apretando el volante. Mi esposa era mandona y exigente, pero la amo. Mis hijos son la luz de nuestro hogar, y mi suegra es como una segunda madre para mí, a pesar de que teníamos nuestras riñas. Pero a ninguno de ellos lo entregaría para tener lo que tanto he deseado. Le dije que mejor seguiría pobre, con los problemas que tenía, a tener una vida como la que deseaba, a pasar el resto de mi vida condenado por entregar a mi familia por riquezas. Además, que eso se termina pronto porque las personas se vuelven locas por conseguir lo que en años de trabajo no se puede. Aquel ser me dijo que eso decían los miedosos como yo, pero que la oferta seguía en pie por si cambiaba de opinión. Me detuve frente a una casa elegante y me dio el dinero del viaje, con algo extra. El diablo se perdió en la oscuridad de esa madrugada dentro de esa residencia. Pensé que venía a cobrarle a quien viviera ahí. Lo más seguro era que lo había invocado. A partir de esa noche, no me detenía si veía a una persona elegante haciéndome la parada. Pero este ser no necesita mostrarse elegantemente para volver a aparecerse y hacer la misma oferta. No es que mi alma valiera mucho, pero la de mis hijos sí. Pasaron alrededor de una semana y el estrés de encontrarme con el diablo me empezó a quitar el sueño. Fue mi suegra la que una madrugada me encontró sentado en el comedor. Me preguntó si estaba bien, que parecía enfermo. No sé por qué me dio por contarle lo que me estaba ocurriendo. Ella me escuchó callada. Pensé que la señora se iba a burlar de mí, pero al contrario me dijo que entendía por lo que estaba pasando, pero que no me preocupara, que todo estaba por terminar. Pensé que por fin se iba de la casa y que sería una boca menos que alimentar.
pero nunca esperé que la señora fuera la que me tendiera la mano para que mis problemas se terminaran. Un día me dijo que iba a necesitar de mis servicios, que no entregara el taxi. Sentí emoción y ni le cobraría el viaje a donde la fuera a dejar con todo y maletas. Mi esposa nos acompañó y cuando salieron de la casa traía documentos y fuimos a un despacho. Ahí le entregaron unos documentos que firmó y varios cheques que tenía que cambiar en el banco. El último marido de mi suegra le dejó algunos terrenos que ella había vendido y el dinero se le entregaron ese mismo día. Mi suegra me dio uno de ellos para pagar lo que debíamos y guardamos el resto en el banco. La verdad es que sí me dio miedo, pues pensé que era cosa del diablo. Pero mi suegra es de esas señoras católicas y me aseguró que por ese lado no había llegado ese dinero. Ya no se me ha vuelto a aparecer el diablo. Mi esposa colocó una medalla de San Benito en el espejo retrovisor. Dicen que esta medalla aleja al diablo, y espero que así sea y lo mantenga fuera de mi camino mientras transito con el taxi por la ciudad. La siguiente anécdota tiene como título El Padrecito, enviada por Mayra Ortiz. Actualmente soy taxista y trabajo de noche en el centro de Tijuana. Nunca me había dado miedo, pues no había tenido una experiencia con algún fantasma. Saludos a toda la comunidad. Mi nombre es Mayra Ortiz. Actualmente ya no laboro por las noches, pues le temo más a los vivos que a los muertos. Y esto es por algo que me sucedió en el año 2013. Me acababa de separar de mi esposo, y este se regresó al estado de donde somos originarios, del estado de Toluca. Me dejó con 3 hijos y deudas con una mueblería que todos aquí en México conocemos por su manera de cobrar una deuda. Hasta en la parada me encontraba con esos desgraciados cobrándome una pinche moto que ni siquiera tenía. Como pude saldé la deuda, jurándome no volver a pisar esa mueblería. Para colmo, ese mes el ciclo escolar estaba por comenzar y mis hijos necesitaban útiles, uniformes y zapatos nuevos. Las listas parecían interminables y el costo subía cada vez que iba a preguntar precios. Por eso decidí trabajar horas extras durante un par de semanas. Salía desde la tarde y me quedaba hasta bien entrada la madrugada, aceptando viajes cortos o largos según salieran. El centro siempre está lleno de movimiento, entre bares, tiendas y gente que iba y venía. Casi nunca faltaban pasajeros. Algunos recorridos eran apenas unas calles y otros me llevaban hasta colonias más alejadas. Yo aceptaba todo. Cada billete contaba y cada moneda la guardaba, pensando que ya faltaba poco para los útiles escolares y los uniformes. La primera noche fue pesada, pero normal. La segunda fue cuando empecé a notar algo extraño. Cerca de las 10 de la noche subió un señor mayor. No llamó mi atención al principio. Solo parecía otro pasajero más. Iba bien vestido y se veía tranquilo. Pedía la parada justamente frente al templo de San Francisco de Asís, en pleno centro. Observé cómo bajaba con cuidado y caminaba hacia la entrada, pero la noche siguiente volvió a pasar lo mismo, a la misma hora. Al principio, cuando se subió la primera noche, se sentó en la parte trasera, luego en medio del taxi. Fue cuando un aroma agradable se sentía en el taxi, tranquilidad, y se sentía una muy buena vibra. Comencé a notar que siempre aparecía alrededor de la misma hora. Siempre iba hacia el templo. Me di cuenta que cuando subía a mi taxi, el turno mejoraba.
Después de varios días sentí como si su presencia me trajera buena suerte. El dinero empezó a juntarse más rápido de lo que me esperaba, y cada noche regresaba a casa cansada, pero satisfecha. Guardaba lo ganado y uno a uno de mis hijos le fui comprando lo necesario para su regreso a la escuela. Durante esas 2 semanas trabajé más horas de las que normalmente soportaba. El cuerpo me dolía y los ojos me ardían, pero valía la pena. El Señor siguió apareciendo cada noche. Cabe aclarar que nunca cambiaba su destino. Siempre lo dejaba frente al templo. Pero comencé a notar cosas que antes no hacía. Siempre la misma ropa, el olor cuando se subía al taxi, y no hacía ruido alguno cuando bajaba. Ni el auto se sacudía cuando subía o descendía. Su voz era tranquila y educada, pero cuando se bajaba no volteaba a ningún lado. Al Señor bien pudo habérselo llevado un auto, pero este caminaba tranquilo, como si la calle fuera suya. Al terminar la segunda semana, ya tenía el dinero que necesitaba. Podía haber dejado de trabajar tantas horas, pero decidí continuar un par de días más. Pensé que un poco extra no vendría mal. Pero la última noche que vi a ese señor, se subió en la parada del taxi, no donde siempre lo hacía. Le comenté que nos iríamos cuando se subieran otros pasajeros para que valiera el viaje. Me dijo que no tenía problema. Le pregunté por qué se bajaba en la iglesia si estaba cerrada a esa hora. Le pregunté también si tenía algún familiar en una de las criptas del sótano. A lo que contestó amablemente que la iglesia estaba siempre abierta para él, pues era sacerdote. Fue ahí donde me cayó el 20. Ya no lo sentí como algo raro. No hasta ese momento cuando me dijo que ya no trabajara por las noches, que ya había juntado el dinero y comprado lo que necesitaba. Le comenté que un poco más de dinero no me vendría mal. Sonriendo me dijo que con lo que había ganado durante ese día, me sobraría para comprar una veladora y un ramo de flores. Sonreí. Le dije que no tenía quien hacerle ese regalo. El padrecito estaba por contestarme cuando se subió una pareja y encendí el taxi para dejarlo frente a la iglesia. Antes de bajarse, me dijo que me fuera por la siguiente calle, aunque fuera en sentido contrario, pues se lo agradecería. Lo vi como todas las noches, bajarse y encaminarse al templo. La verdad es que me fui por la calle que me dijo, no sé por qué. Uno de los pasajeros me dijo que si me sentía bien, a lo que le contesté que sí, y le pregunté el motivo. La mujer que lo acompañaba me comentó que desde que se subieron, yo estaba hablando sola. Les dije que no era verdad, que estaba sentado a mi lado el señor que dejé frente al templo. Ellos me aseguraron que ahí no se bajó nadie. Sentí como si me hubiesen golpeado el estómago. No les comenté nada y cuando pasamos por la calle, que debía haber tomado unos autos, pasaron sin detenerse en el semáforo y les dieron de lleno a un auto que iba transitando por esa calle, que es la Arias Bernal. El padrecito me previno de ese accidente y la verdad es que estuve a punto de no hacerle caso. El padrecito era una aparición, no un alma en pena. Hasta hoy no sé cómo se llama, si tuvo un final trágico o por qué se aparece. Lo que sí les puedo asegurar es que compré la veladora y el ramo de flores justo como él me lo pidió. Si alguien sabe o conoce a este espíritu, a este sacerdote o alma, me gustaría saberlo en los comentarios. Muchas gracias por escuchar mi historia. Comunidad, hasta este punto hago una pequeña pausa para preguntarles directamente si usted fuera taxista y viera por el espejo del retrovisor a su pasajero y de un momento a otro se va desvaneciendo
desapareciendo o que cambie de forma. ¿Usted qué haría? Lo leo en la caja de comentarios y sin más, continuamos con estos relatos. El ladrón. Historia de terror compartida por Eduardo Frías. Muy buenas noches, comunidad. Soy taxista y he trabajado en el Estado de México. Uno aprende a cuidarse de muchas cosas, pero nunca imaginé que el verdadero problema vendría de algo que yo mismo propicié. Mi nombre es Eduardo Farías. Siempre pensé que lo peor que podía pasarle a un taxista era un asalto o un choque. Todo empezó una noche. No había tenido tanto pasaje y el día había sido lento. Di vueltas por varias colonias sin levantar pasaje y el dinero apenas alcanzaba para la gasolina. Cuando ya estaba considerando regresar a la base, vi a una señora que me hizo la parada desde la banqueta. Era una mujer mayor, de aspecto sencillo, con ropas oscuras y unas bolsas grandes que acomodó con cuidado en el asiento trasero. Me indicó el rumbo con tranquilidad y arrancamos. El recorrido fue corto, apenas unas cuantas calles dentro de la colonia. El tráfico estaba ligero y no tardamos mucho en llegar al punto donde me pidió que me detuviera. La señora bajó despacio. Recuerdo que tomó su tiempo para acomodarse antes de cerrar la puerta. Pagó el viaje con monedas y algunos billetes doblados. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar sin mirar atrás. Arranqué y seguí mi camino sin imaginar que los problemas para mí comenzarían en menos de unos minutos. 2 calles después escuché un ruido leve en el asiento trasero cuando pasé un tope. Miré por el retrovisor y vi una bolsa recargada contra la puerta. Me orillé para revisarla. Era una de las bolsas que había traído la señora. La revisé y me di cuenta que tenía cosas de brujería y por un momento antes de abrirla no sabía si revisar o no. Pero la curiosidad pudo más. Había 2 bolsas más y un monedero, unos papeles doblados y un sobre cerrado. El sobre era lo que más llamaba mi atención. Era grueso y pesado. Lo abrí con cuidado y vi el dinero. Había varios billetes acomodados en pequeños fajos. No los conté, pero supe que era mucho más de lo que había ganado en varias semanas. El corazón comenzó a latirme con fuerza y me dije, todo para mí. Pero me comencé a poner nervioso y miré por el parabrisas, luego por los espejos. No había nadie cerca. Por un momento, solo por un momento, pensé en regresar, pero cerré el sobre y lo guardé dentro de la guantera y seguí manejando. Ya pasado unos minutos, me bajé a tirar el contenido de la bolsa. Apenas me subí al taxi y sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con la sensación de que sabía quién era. La señora habló primero. Dijo que había olvidado su bolsa en el taxi y que necesitaba que se la regresara. Negué que hubiera dejado algo. Le aseguré que ya había subido a otro pasajero más adelante y que en el asiento no había nada. La señora insistió. Aseguró que estaba completamente segura de haber olvidado la bolsa en el taxi, pero yo volví a negarlo y colgué antes de que pudiera seguir insistiendo. La verdad, me fui a mi casa y escondí el dinero, porque no fuera que se me presentara la doña con la policía. No fue a mi casa, pero sí al día siguiente a la base del taxi. Iba sola, así que yo seguí en mi plan de yo no tomé nada. Pero yo mismo me sentencié, porque la señora me dijo que estaba bien, que me quedara con lo que estaba en la bolsa, pero que ni con lo que le había robado me serviría para pagar lo que estaba por perder.
De haber sabido que aquella señora era una bruja, no le hubiera robado, porque me comenzaron a suceder una serie de calamidades que ni con la bendición de Dios me pudo proteger. Esa noche llegué a casa y conté el dinero sobre la mesa con las manos temblorosas. Era más de lo que había imaginado. Guardé parte de los billetes en un cajón y traté de convencerme de que había tenido suerte. Pero la suerte no duró mucho. Al día siguiente el taxi comenzó a fallar. Primero fue un ruido extraño en el motor. Lo llevé con un amigo que es mecánico y me dijo que necesitaba varias reparaciones, más de las que podía pagar en ese momento. Usé parte del dinero para arreglarlo. 2 días después tuve un choque leve, pero lo suficiente para dañar la defensa y un faro, otro gasto inesperado. La semana siguiente me enfermé, una fiebre que apareció de repente y me dejó en cama varios días. El dinero comenzó a irse tan rápido como había llegado, pero las cosas siguieron empeorando cuando pude volver a trabajar. Era de noche y llovía. No había pasaje y decidí regresar a la casa. Además que todo el día estuve nervioso, como si presintiera que me iba a suceder una desgracia, y mi peor temor se hizo realidad. Una pareja de mujeres me hizo la parada. Eran 2 jóvenes no mayores a los 25 años. Iban muy risueñas y cuchicheando en el asiento trasero. Ellas me veían y se reían. Cuando llegamos a la dirección, una de ellas me dijo que esperara un momento porque entraría por el dinero, mientras la otra chica se bajó y se colocó al lado de mi puerta haciéndome conversación. No me di cuenta de lo que estaba por suceder. La otra chica venía acompañada de un joven y la veía contando el dinero para pagarme. La chica extendió el dinero para entregármelo y yo estiré la mano para tomarlo. Fue en ese momento cuando ambas mujeres me sujetaron del brazo y el chico me hirió con un machete. No tuvo tanta fuerza como para haberlo cortado por completo, pero sí lo suficiente para dañarme hasta el hueso y dejármelo colgando. Me dijeron que la bruja mandaba saludos y que eso le pasaba a los ladrones como yo. Con el antebrazo colgando, tuve que manejar hasta llegar al hospital, donde no pudieron hacer nada y terminaron por amputármelo. Bien dijo esa bruja que ese dinero no me iba a alcanzar para pagar lo que yo perdería, que fue mi brazo. Aún sigo siendo taxista, pero de verdad que se me dificulta. Atropellé a una criatura. Relato compartido por Amancio de la Fuente, enviado desde Querétaro. Siempre he trabajado de noche manejando el taxi, porque me acostumbré al silencio de las calles vacías y a los clientes que salen de las fábricas de noche. Alguno que otro que vuelve a casa después de haber estado en un hospital, pero sobre todo los que llegan de viaje y necesitan el traslado que los deje en sus hogares. Mi nombre es Amancio de la Fuente. Fui odontólogo por mucho tiempo, pero la clínica donde trabajaba la clausuraron y me quedé sin trabajo. Mi cuñado tenía 3 taxis, así que me ofreció uno para trabajar por las noches, mientras se encontraba acomodo en alguna clínica odontóloga. Pero con el tiempo decidí seguir trabajando de chofer de taxis. A veces los viajes largos eran los mejores porque rompían la monotonía de dar vueltas sin rumbo por la ciudad. Aquella noche pensé que sería como cualquier otra, hasta que llegaron un matrimonio de personas ya mayores. Era un servicio hacia un pueblo pequeño, a unos 2 kilómetros de la ciudad. El matrimonio de ancianos subió al taxi en la central de autobuses. Se notaba que venían de viaje.
Traían maletas pequeñas y el cansancio marcado en la cara. El hombre caminaba con cuidado y la mujer se apoyaba en su brazo. Apenas podían moverse con rapidez, así que les ayudé a guardar sus cosas en la cajuela. Comencé a manejar para salir de la ciudad y lo tenía que hacer con cuidado para no distraerme. El clima no ayudaba, además que hacía frío y una llovizna fina caía constante. No era una lluvia fuerte, pero sí lo suficiente para volver el pavimento resbaloso. Desde que encendí el taxi, supe que el viaje no sería sencillo, porque las llantas ya estaban muy gastadas y llevaba semanas posponiendo el cambio porque no me alcanzaba el dinero. Tomé la carretera con cuidado, sin acelerar demasiado. Las luces del taxi apenas iluminaban el camino húmedo. El asfalto brillaba con el reflejo de los faros y eso dificultaba ver con claridad. Avanzaba despacio porque sabía que un frenazo repentino podría terminar mal. Además que hubo partes de la carretera que se notaba como una neblina. Cuando llegamos al pueblo, apenas se veían algunas casas con luces encendidas. La mayoría dormía ya. Encontré la vivienda sin problemas. Era una casa pequeña con una reja baja y un árbol al frente que se movía con el viento. Me bajé para ayudarles con las maletas y el aire frío me pegó en la cara. Sentí como la humedad se metía hasta los huesos. Dejé sus cosas junto a la puerta y regresé rápido al taxi para resguardarme del clima. Di la vuelta y tomé el camino para regresar a la ciudad. Ya eran las 2:30 de la madrugada y ese fue mi último viaje. Estaba pensando en regresar a mi casa cuando, de la nada, sale un ser muy pequeñito. Al principio pensé que era un animal, tal vez un gato o un perro chico, pero su forma de moverse no era normal. Parecía correr de un lado a otro sin decidirse a cruzar por completo. Pisé el freno con fuerza. Sentí como el taxi se deslizaba más de lo que debería. Las llantas no respondieron bien y el vehículo siguió avanzando. Aunque yo presionaba el pedal con todas mis fuerzas. Le di de lleno. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para sentirlo en todo el coche. El taxi pasó por encima de algo pequeño. Lo supe por la manera en que se levantó ligeramente y volvió a caer. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Miré por el retrovisor, pero la oscuridad y la llovizna no dejaban ver con claridad. Por un instante pensé en detenerme, pero no lo hice. Algo dentro de mí decía que no debía bajarme ahí. En medio de la carretera, apreté el volante y aceleré. Seguí manejando sin mirar atrás. Para mí había sido un animal que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino. Cuando llegué a la ciudad, estacioné el taxi y revisé la parte delantera. No vi nada extraño, ninguna mancha clara ni restos visibles. Me dirigí a la casa a descansar para ruletear al día siguiente. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el momento del impacto, la forma en que aquella pequeña figura se movía de un lado a otro antes de desaparecer bajo el taxi. Al día siguiente ya ni siquiera me acordaba, pero las cosas comenzaron a ponerse raras pocos días después. Una mañana amanecí con marcas en los brazos. Eran como rasguños finos, pequeños. Pensé que me los había hecho sin darme cuenta mientras dormía. No les di mayor importancia, pero volvieron a aparecer. Algunas noches me acostaba sin nada y despertaba con nuevas marcas. A veces estaban en los brazos, otras veces en el pecho o en la espalda. No eran profundas, pero sí lo bastante claras como para notarlas. Además, empezaron a arder.
se me infectaron y ni con pomada de la campana se me quitaban. Me comenzó a arder la piel y parecía que se me estaba pudriendo la carne donde estaban los rasguños. Ninguna medicina me curaba, así que no me quedó de otra que hacerle caso a mi hermana y buscar a don Eduardo, el curandero. Me hizo que me quitara la camisa y me vio la piel abierta. Se acercó. Me veía, pero no tocaba. No me había dado cuenta de que en mi hombro tenía una marca de pequeños dientes. El curandero me preguntó si me había metido con algún ser. No comprendía la pregunta. Me dijo que esas marcas eran de duendes. Le conté lo ocurrido, de aquel animal que atropellé. El anciano me volteó a ver con una cara de fastidio y continuó diciendo: «No era un animal, idiota. Aunque lo fuera, debí detenerme para quitarlo de la carretera, para que no siguieran pasando los autos por encima del cadáver de lo que yo haya atropellado». Le pregunté qué debía hacer. El anciano me recomendó que fuera al sitio del siniestro, que llevara una ofrenda como respeto y pidiera perdón, que le hiciera saber del problema que tenía con las llantas y que no había sido mi intención. Y la verdad es que no lo fue. Cuando iba de regreso a transitar por las calles, estuve pensando en lo que me recomendaron, pero se me hizo algo tonto. Como había dicho don Eduardo, mientras no lo hiciera, los duendes no me dejarían tranquilo y podía irme peor que algunos rasguños. Don Eduardo le llamó a mi hermana y le contó lo testarudo que yo era y que me acompañara a hacer lo que él me recomendó. Yo la verdad que no quería, pero mi hermana me dijo que ella me acompañaba. Cuando pasé por ella, ya tenía un pequeño ramito de flores, unos dulces y una veladora. Casi me río y me carcajeo, pero al ver su rostro me contuve. Cuando llegamos, mi hermana me entregó la ofrenda y la coloqué a la orilla del camino. Al inicio lo hice sintiéndome tonto, pero al recordar el movimiento del taxi cuando le pasé por encima a aquel pequeño cuerpo, comencé de la nada a llorar. El solo imaginar que desvivía a un ser, sea lo que fuera, duende o no, tenía vida, y me sentí culpable. Lloré pidiendo perdón y sentí como si me hubiese quitado un peso de encima. Esa noche ya no me visitaron los duendes para dejar marcas en mi piel. Estas poco a poco sanaron, y ahora me detengo cuando algo va pasando frente al auto, sea lo que sea. Comunidad, hemos llegado al final de este programa y me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios y que comparta nuestro contenido con algún amigo o alguna amiga o algún taxista amante de los relatos de carretera. Por otro lado, me gustaría que me dijera también qué opina sobre este nuevo formato, donde estaré saliendo a cámara, contándoles historias que ustedes nos comparten, como si lo tuviera aquí frente a frente y estuviéramos contando esas historias de antaño, como lo hacían nuestros abuelos o como cuando se reúne la familia a contar esas historias tan macabras que ocurren. Mi nombre es Alejandro y me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y nos vemos en otro episodio más de Inframundo.